Bendiciones, amada iglesia. Qué bueno verles aquí una vez más y estar contentos, ¿verdad? De que lo que Dios está haciendo en este lugar. Hace años que no estaba aquí con ustedes en Ponce. Las cosas han cambiado, pero la iglesia está firme, ¿verdad? Y estamos contentos a Dios por eso. Me gustaría orar y pedirle al Señor que pueda traer su palabra hoy a la iglesia y que el Espíritu Santo pueda ministrar sus vidas en esta mañana. Yo creo que Dios tiene una palabra para ustedes hoy. ¿Lo creen? Cada vez que alguien comparte la palabra de Dios, la Biblia dice que buenas son las obras de Dios, buscadas de todos aquellos que la quieren. Un domingo la pregunta no es si Dios tiene algo para mí, porque Dios siempre tiene algo para nosotros. La pregunta es, ¿lo queremos nosotros lo suficiente como para estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer y recibir su palabra, ¿verdad? Depende de la expectativa que nosotros tenemos y el deseo de recibir de Dios. Esa es la proporción en que recibiremos, ¿verdad? Como bien dijo Pastor Edgar, mi nombre es el Pastor Rafi Lisier y mi esposa me acompaña con mis dos hijas, Daisy, Danelis y Grace, están ahí conmigo. Y estamos agradecidos a Dios de esta oportunidad de poder venir a Ponce con la palabra de Dios y sobre todo con un sueño, ¿verdad?, de Dios para el sur de Puerto Rico, para lo que Dios quiere hacer, ¿verdad?, en este tiempo aquí. Quiero compartir con ustedes una palabra titulada, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. Y es bien interesante, aquellos que estudiamos la palabra y que amamos la vida de Jesús, que estudiamos lo que Él ha hecho, la historia, su biografía, y no solamente de Él, sino de las personas que Él impactó, las personas que Él tocó, las personas que Él transformó, nos damos cuenta que hubo un cambio en ellos. Ustedes se acuerdan de los discípulos, ¿verdad? Estos 12 personajes que el Señor llamó, escogió para poder entrenarlos por 3 años y medio. Él estuvo enseñándoles, Él estuvo enseñándoles los principios del reino, entrenándoles para lo que vendría. Sin embargo, ellos tenían unas características que Él mismo con frecuencia les decía. ¿Ustedes se acuerdan cuál era una de las frases que Él más utilizaba con ellos? Cuando ellos lo hacían mal, les decía, ustedes son hombres de poca fe. ¿Cuántas veces Jesús no le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe? De hecho, a uno de ellos tuvo que decirle, aléjate de mí, Satanás, porque tú no tienes la mirada en las cosas de arriba, tú tienes la mirada puesta en las cosas de abajo. Ese mismo se presentó delante de Jesús como una persona que estaría con él todos los días hasta el fin y terminó negándolo, tal como Jesús había predicho, y terminó, ¿verdad?, siendo avergonzado en ese sentido, ¿verdad?, porque después de haber negado a Jesús, él se fue a sus labores, a lo que antes hacía. Después de Jesús crucificado, el ambiente que había en ese lugar era un ambiente de tristeza. La gente pensaba o pensaría que el ambiente entre los discípulos después de Jesús ser crucificado era un ambiente de expectación, ¿verdad? Después de todo lo que les enseñó, después de ver todos los milagros que Jesús hizo, usted pensaría que Pedro y Juan estaban frente a la tumba esperando con expectativa que Él se levantara. Pero ese no era el ambiente. El ambiente es que a Jesús lo dejaron solo en la cruz. El ambiente es que una vez Él muerto, la gente comenzó a irse a sus lugares. La Biblia cuenta una historia de 2 que iban camino a Emaús y iban tristes, iban con pena en su corazón, desilusionados, al punto que trataron de explicarle a Jesús la desilusión que ellos tenían. Claro, ellos no sabían que era Jesús, pero dice que en el camino de Emaús Jesús se les presentó y caminó con ellos. Y ellos comenzaron a testificarle a Jesús de cuán tristes ellos estaban, porque ellos veían a Jesús de Nazaret, un varón poderoso, y ellos pensaban que Él era. Mira, hablando en pasado, pensamos que Él era, pero ya hoy es el 3er día y nada ha ocurrido. Así que ellos iban de camino otra vez a su ciudad. Los otros apóstoles se fueron a pescar otra vez. Otros estaban encerrados con miedo. La palabra de Dios nos enseña que ese estado de ánimo de todos los apóstoles, de los discípulos de Jesús, después de que Él fue crucificado, todos ellos tenían miedo, desilusión, temor, tristeza. Era un ambiente de luto.
La esperanza que teníamos de que algo cambiara acaba de ser crucificada y nosotros estamos aquí todos entristecidos. Mira, ¿cómo es que hombres de poca fe, cómo es que hombres que estaban tristes, desilusionados, sin ningún tipo de esperanza, cómo pasan ellos de ser esos apóstoles que estaban sin poder, que estaban sin ningún tipo de ánimo, de pasión por el Señor, sino que estaban todos ya abandonando el sueño que Dios les había dado? ¿Cómo es posible que esa gente se convirtieran en los predicadores grandes que vemos en el Nuevo Testamento? ¿Cómo es posible que se convirtiera ese Pedro que negó a Jesús, ese Pedro que Dios le tuvo que decir, aléjate de mí, Satanás, ese Pedro que en innumerables veces Jesús le dijo, hombre de poca fe, se convirtiera en el Pedro de Hechos capítulo 2, que predica la palabra y más de 3,000 personas se convierten? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que este Juan y este Santiago y estas personas que estaban ya deprimidas e encerradas, de hecho cuando llega la mujer a darle las noticias de que Jesús había resucitado, no le quisieron ni abrir la puerta porque estaban encerrados con miedo? ¿Cómo es que esta gente se convirtieron en los grandes héroes de la fe del Nuevo Testamento? ¿Cómo es que el esfuerzo de estos personajes ha sido tan exitoso que en el 2021 todavía estamos predicando la palabra de Dios que se le encargó a ellos predicar? ¿Cómo es que esta gente que negaron a Jesús por miedo, de repente estaban dando su vida por predicar el Evangelio? ¿Qué ocurrió? Ellos tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo. Ellos tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo. Jesús se les apareció vivo, resucitado. Tuvo una experiencia con ellos, comió con ellos, caminó con ellos. Aún había uno incrédulo ahí, ¿verdad?, llamado Tomás, que le decía a los demás, yo no vine al culto ayer. ¿Qué fue lo que pasó? No, te lo perdiste, Jesús se apareció y tú no estabas. Por eso hay que venir a los cultos. Que puede ser que Jesús se aparezca y usted quiere estar aquí. Bueno, la cosa es que Tomás faltó al culto y le dijo a los demás, ¿y qué pasó? Y él dijo, el maestro está vivo. Y Tomás dijo, no, yo soy incrédulo. Hasta que yo no meta los dedos en mi llaga, yo tengo que verlo, yo tengo que tocarlo. Y aún para ese tipo de personas, Jesús estaba disponible. Jesús aparece en escena y le dice, Tomás, lo que tú necesitas para vencer tus dudas, yo lo tengo. Y tuvo un encuentro personal con Jesús. Todos estos discípulos entregaron su vida por el Evangelio. ¿Qué pasó? Hechos capítulo 1, versículo 8. Fue esa promesa que Jesús le dio a estos discípulos, porque ellos estaban interesados en saber qué pasaría después. Pero ellos tenían una orden de marcha, una gran comisión que cumplir, hacer discípulos a las naciones, extender el Evangelio, pero necesitaban algo para poder lograrlo porque hasta ahora habían fracasado en casi todos los exámenes que habían cogido. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, no vayan a ustedes a ningún lugar, quédense ahí en el aposento alto, esperen hasta que ustedes sean investidos de poder de lo alto, porque ustedes recibirán poder y ese poder causará un efecto. El efecto que causará es que ustedes serán testigos, y no serán testigos solamente algunas personas, serán testigos en Jerusalén, serán testigos en Samaria y serán testigos hasta los confines de la tierra. Había un plan de Dios para esa iglesia, como hay un plan de Dios para esta iglesia. ¿Cuántos creen eso? El mismo Espíritu Santo que fue derramado sobre ellos estaba hace media hora aquí, hace un ratito en medio de la alabanza, paseándose en medio de nosotros, llenándonos de poder y de gloria. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? Había una presencia de Dios especial en este lugar. Es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo que nos capacita y nos da poder para poder hacer la labor que se nos ha pedido hacer en este tiempo a nosotros como iglesia. Y es interesante eso. Hace un tiempo atrás yo comencé a estudiar esta dinámica porque tuvimos una serie en la iglesia y quería prepararme bien para poder transmitir lo que yo veía del Espíritu Santo en el tiempo de la iglesia que vivimos hoy.
Y me di cuenta que, curiosamente, aunque una de las labores del Espíritu Santo es mantener la iglesia unida, ha sido una de las razones principales por la cual la iglesia se ha dividido. Piensen en eso. La mayoría de las denominaciones que existen por una visión diferente del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, cuya función es mantener la iglesia unida, pero por alguna razón las personas han determinado separarse porque no tienen una visión similar de esta dinámica del Espíritu Santo. Eso me resultó sumamente interesante. Descubrí también que había unas personas que entendían que el poder del Espíritu Santo era utilizado como un termómetro espiritual. A través de manifestaciones, las personas quieren probarle al mundo cuán espirituales son. Depende la manifestación del Espíritu que yo tenga. Y me di cuenta que cuando Jesús habló de la consecuencia o el efecto del poder, no habló de nada de eso. ¿Se da cuenta? Él no dijo, recibirás poder y harás XXX. Él dijo, recibirás poder y el efecto de eso es, tú serás testigo. Había una consecuencia directa, había una misión que venía detrás de ese poder, había algo delegado con un propósito, y el propósito era no mostrarle a la gente cuán espiritual yo puedo ser por las cosas que yo puedo hacer, sino que yo tenía un poder que me iba a dar la valentía necesaria, las palabras necesarias y la unción necesaria para yo poder testificar de Jesús en cualquier lugar donde yo fuera. Y en aquel tiempo, eso era vital para el desarrollo de la iglesia. Necesitaban personas que hablaran de Jesús en todo lugar. Pero en este tiempo sigue siendo exactamente igual de vital para el tiempo en que vivimos, que se levanten personas con la capacidad del Espíritu Santo, el poder para poder testificar de lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Amén. La razón o propósito del poder ha sido uno de los asuntos más mal interpretados en la iglesia. Pero es importante entender esto. Usted no puede divorciar el avance de la iglesia y el poder del Espíritu Santo. No se puede divorciar. Están ligados. El poder del Espíritu Santo y el avance, el desarrollo, la madurez de un creyente, usted no puede divorciar una cosa de la otra. Y es importante esto porque para nosotros, en el tiempo en que vivimos aquí en Puerto Rico, es crucial que la iglesia pueda mantenerse llena del Espíritu Santo. Porque la verdad es que si vamos a causar un impacto en nuestras comunidades y en el mundo alrededor, hay ciertas cosas que necesitamos, sí, pero hay cosas indispensables. Y de esas cosas indispensables es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, sin eso no lo podemos lograr. Podemos lograrlo sin muchas cosas, pero sin eso no. Así que eso es una parte importante. Independientemente cómo usted vea la operación del Espíritu Santo, independientemente de cómo usted vea qué ocurre en la vida de una persona cuando llega el Espíritu Santo, y todos los asuntos que han sido interpretados de diferentes maneras, usted no quiere encontrarse en su vida como se encontraron los primeros creyentes de Éfeso. Eso sí usted no quiere que le pase. ¿Qué pasó con esos creyentes de Éfeso? La Biblia dice que llegaron los apóstoles a donde ellos estaban y les preguntaron, le hicieron una pregunta sencilla. Ven acá, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y la respuesta de ellos dijeron, ¿el Espíritu qué? Ni siquiera, dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Ves? No importa cuál punto de vista tú tengas del Espíritu Santo, tú no quieres estar en este lado de la ecuación. Ni siquiera oído de Él. Ni siquiera, no, yo no sé qué significa eso. ¿Ves? Tú quieres acercarte a Dios y decirle al Señor, hoy, yo necesito que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Yo necesito que tú me des poder. Yo necesito poder ver mi vida transformada. Porque de la misma manera que Dios cambió a un hombre con poca fe en un héroe de la fe, de la misma manera que Dios cambió a un hombre que negaba a Jesús, a un hombre que le decía al mundo, si quieren mátenme, pero yo no voy a negarlo. Eso que cambió a esa persona fue el poder del Espíritu Santo. Asimismo el Señor puede cambiarte a ti. Tus dudas, tu incapacidad para hacer ciertas cosas, tus limitaciones, todo eso puede ser transformado si tú tienes una experiencia de poder con el Espíritu Santo. Todo eso. Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos
allá en Vega Baja, en mi casa. A mi papá se le ocurrió la maravillosa idea de hacer un culto evangelístico en plena casa, ¿verdad? Sacar las bocinas, hacer algo bien chévere. Bien similar a lo que estamos haciendo aquí, solamente que lo hizo así para afuera, en la noche, y durante todo ese día estaban diciendo, hoy en la noche, pasaba, ¿verdad?, la bocina, hoy en la noche vamos a tener un culto especial y usted va a escuchar el testimonio de un joven que ha sido rescatado. Y esa era la primera vez que yo iba a coger un micrófono para hablar de algo de lo que Dios había hecho en mi vida, la primera vez. Y yo me había preparado bien, yo tenía como 3 papeles, Pastor Carlos, como 3 papeles. Me acuerdo que los escribí en rojo, la tinta era roja de esos papeles. Y yo estaba preparado, yo practiqué, pero yo tenía un problema. Y es que uno de mis mayores miedos ha sido siempre hablar en público. Pero a mí me daba terror. De hecho, déjenme decirles que yo prefería coger un 0, una F, en una nota y no pararme frente al salón a dar un informe oral. ¿Está bien? A ese nivel. Yo preparaba el informe oral en casa y de camino a la escuela lo botaba en el zafacón para no tener que pararme al frente de alguien a hablar nada. Así que aquí está este muchacho que le aterra hablar frente a las personas y cada vez que decían, los que anunciaban, ¿verdad? Decían, no sé, pendiente, que ya mismo va a escuchar el testimonio. Yo temblaba más, sudaba. A mí me pasaba algo en mi ser porque yo me ponía más nervioso. Bueno, llegó el gran momento, mi debut. Llegó mi debut. Y me anuncian, ¿verdad? Y ahí voy yo con el micrófono. Y de momento todas esas letras rojas empiezan como si hicieran como una sopa, a mezclarse así. Yo no entendía lo que yo escribía, el viento me volaba los papeles. Y yo me acuerdo que yo dije, bueno, la verdad es que yo hacía cosas que a Dios no le agradaban, pero el Señor me rescató. Que Dios le bendiga. Y mi papá estaba ahí, hacía, dale. O sea, casi me dice, tú eres el predicador de la noche. Por lo menos media hora, tú tienes que darle. Y yo dejé los papeles ahí y me fui para mi cuarto a llorar. Y recuerdo que dije, más nunca vuelvo a hacer una locura como esa. Más nunca. Y llevamos 15 años haciéndolo 3 veces casi por semana. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió? ¿Qué cambió de un muchacho temeroso, de un muchacho inseguro, a una persona que ahora sigue teniendo el mismo temor? ¿Está bien? Cada vez que yo me paro a predicar frente a personas, no importa si son 10 o son 500, yo tiemblo de pies a cabeza. Me toma tiempo a ambientarme. Los primeros minutos son un gran reto para mí. Siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque sigue siendo uno de mis grandes temores. Pero ahora tengo una influencia en mí, llamada el Espíritu Santo. Y como yo sé que no se trata de mí, yo me paro aquí. Yo digo, bueno, yo me paro ahí a hacer lo que tú me llamaste a hacer y tú me respaldas porque tú fuiste el que me llamaste. Y he visto la mano de Dios hacer cosas tremendas. ¿Por qué? Por ese poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Sabes? Cuando llegó este tiempo de pandemia, estábamos experimentando antes un mover bien lindo en la iglesia. Y de repente yo me encontré como sin saber qué hacer. ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso, que está en un momento y no sabe qué hacer? ¿Usted ha hecho alguna vez la oración del líder efectivo? La oración del líder efectivo es esta, mira, Señor, yo no sé qué hacer, ayúdame, por favor. Esa es la oración del líder efectivo. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Y yo estaba ahí sin saber qué hacer. ¿Qué le digo a la iglesia? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué es lo mejor hacer? ¿Empezamos? ¿No arrancamos? ¿Qué hacemos? Tú sabes, esa era una batalla que yo tenía. ¿Cómo podemos continuar haciendo? Era mi mayor preocupación, la misión que Dios le ha dado a la iglesia, de ganar almas, de discipular personas, de expandir el evangelio, porque yo no sabía qué hacer, pero yo sabía que yo no quería pasar a la historia como la única generación de creyentes que no pudo adaptarse y no continuar la misión de la iglesia. Eso sí, yo no quería estar ahí, porque yo sabía que desde que el Espíritu Santo fue derramado, yo sabía que la iglesia
por más de 2000 años ha enfrentado otras pandemias, ha enfrentado persecuciones al punto de que matarte, persecuciones de verlos quemados en hogueras, persecuciones de ser perseguidos al punto de que tu familia te abandonaba, tu familia te desheredaba, te quedabas sin propiedades, te quedabas sin país, te quedabas sin nada, solamente por seguir a Jesús. Pestilencias, dificultades. O sea, esto que nosotros pasamos en este tiempo no es ajeno a la historia de la iglesia. La historia de la iglesia ha pasado por esto y por muchas cosas más, y aún así la iglesia nunca se ha detenido. Nunca se ha detenido. ¿Por qué la iglesia nunca se ha detenido? Porque el Espíritu Santo dirige la iglesia. Y el Espíritu Santo le da la capacidad de adaptarse y de poder tener la creatividad para continuar haciendo la misión de la iglesia, que no está amarrada a las circunstancias que ocurran. La misión de la iglesia no puede estar amarrada al ambiente. La misión de la iglesia está amarrada al poder del Espíritu Santo. Y por eso nos adaptamos para poder continuar ganando almas, discipulando personas, bautizando gente, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no nos dejará pasar a la eternidad como la única generación de personas creyentes que decidieron guardar la misión de la iglesia en una gaveta hasta que todo el problema haya pasado. Eso no nos va a pasar a nosotros. Así que seguiremos adelante predicando la palabra de Dios. Amén. Seguiremos adelante ganando almas. El Espíritu Santo inspirará a la iglesia para continuar adelante, a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Mira qué interesante, yo soy un fanático de la iglesia, ¿está bien? Yo soy un fan de la iglesia, de la operación de la iglesia. Cada vez que yo veo la iglesia de Dios operar, y operar bien, porque yo sé que no es que Dios, esto no se trata de que Dios haya establecido una iglesia, ¿verdad? O que Dios necesite de alguna manera, ¿verdad? Esta dinámica de iglesia para poder hacer lo que Él quiere hacer. Pero en su perfecta voluntad y soberanía, ese fue su plan. Él escogió la iglesia para este tiempo, para llevar a cabo su misión aquí en la tierra. O sea, es a través de la iglesia que Dios da a conocer a los principados, a las potestades, su maravilla y su poder. Somos nosotros los responsables de ser el reflejo de lo que Dios quiere mostrar a este mundo en este tiempo. Por eso yo me vivo la iglesia, la disfruto, he sido parte de ella por los últimos 20 años, he estado viendo su desarrollo, yo disfruto la dinámica de la iglesia. Cuando digo la iglesia me refiero a la iglesia en el mundo, ¿está bien? La iglesia de Jesús. Ahora, como soy un amante de la iglesia y quiero ver la iglesia desarrollarse y crecer, porque si la iglesia crece y se desarrolla significa que más personas conocerán al Señor, que el reino avanzará, porque esa es la forma en que Dios lo ha establecido, pues comencé a tratar de descubrir cómo se debía hacer iglesia. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Y yo dije, vamos a ver qué dijo Jesús. Y descubrí que Jesús no dijo absolutamente nada acerca de cómo debíamos hacer iglesia. Solamente dijo una cosa, yo la edificaré. Yo edificaré mi iglesia. Y después de eso, nada. O sea, ¿cómo deben comportarse los ujieres en la iglesia? Eso sería algo bien bueno que Jesús hubiese explicado y nos hubiese evitado un montón de dolores de cabeza. Pero no lo hizo. No hizo eso. ¿Cómo debe ser la alabanza y la adoración? ¿Verdad? Oye, qué chévere si Jesús hubiese dicho, no, primero vamos a hacer esto, segundo lo otro. ¿Sabe qué dijo? Nada. ¿Y los ministerios de la iglesia, cómo van a funcionar? Nada, cero. El sonido, cero. El púlpito, ¿dónde va? Cero. ¿Quién recibe la gente? Cero, nada. No hay ninguna instrucción de Jesús para poder llevar a cabo la iglesia de la forma en que nosotros la conocemos. ¿No les resulta a usted eso súper interesante? Que el fundador de la iglesia no le dio a la iglesia unos guidelines para usted poder hacer esto a medida que la iglesia pueda funcionar como yo quiero. Es interesante. Él dijo, yo le edificaré, pero ¿saben qué? Aunque yo no les estoy dando los guidelines, sí les estoy dando algo. Yo les estoy dando el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo los guiará y les enseñará y les hará recordar mis palabras. Así que durante todos estos años la iglesia
ha funcionado y ha operado dirigida y guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús no lo hizo? Mira la sabiduría de Dios. Dios sabía que cualquier modelo que Él estableciera hace 2000 años atrás, 100 años después iba a ser ineficiente. 200 años después iba a ser ineficiente. 500 años después iba a ser ineficiente. Imagínate 1000 años después. Imagínate cómo sería la iglesia con unas instrucciones dadas hace 2000 años atrás de qué hay que hacer exactamente en el 2021. No hubiese funcionado. Él lo sabía. Así que Él dejó el Espíritu Santo en la iglesia para que el Espíritu Santo fuera dándole la capacidad a la iglesia de adaptarse según los tiempos, sin comprometer la verdad, sin comprometer el Evangelio, pero para poder ser efectivos durante toda la historia de la humanidad. Por más de 2000 años la iglesia no ha parado de hacer la misión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido dándoles el poder, la creatividad, la capacidad, la fuerza para poder ser testigos independientemente de las circunstancias. Y este tiempo, 2020, 2021, no es la excepción. En este tiempo el Espíritu Santo sigue estando en la iglesia, sigue estando operando. Los ministerios siguen funcionando, la obra de Dios sigue avanzando, la gente se sigue convirtiendo hoy más que nunca, la gente sigue avanzando el reino. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está inspirando a la iglesia para continuar haciendo la labor que Él nos ha encomendado. Un encuentro con el Espíritu Santo te va a poner al momento a conectarte con el propósito eterno de Dios. No solamente con nuestro propósito o lo que queremos lograr. Cuando tú eres de Cristo, hay un cambio de mentalidad. La iglesia no existe para ti. La iglesia no existe para tu comodidad. La iglesia no existe para que te sientas bien. Esa no es la iglesia. La iglesia no existe para ti. Tú eres la iglesia. Y tú existes para el mundo. Por lo tanto, esa unción y esa gracia que Dios nos da, la debemos al mundo. Dios nos ha dado ese poder para que el mundo pueda conocer quién Él es. Amén. Y Dios no necesita circunstancias perfectas. Dios no necesita un ambiente perfecto. Lo que usted necesita para llevar la iglesia de Ponce a un próximo nivel es seguir siendo guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios le va a dar la fuerza para poder seguir adelante, para multiplicar aún más la obra que Dios ha venido haciendo en este lugar. Ciertamente el Espíritu de Dios está aquí, porque yo no sé si los pastores han compartido con ustedes las estadísticas que hemos estado discutiendo durante este tiempo. Y aunque no son de Puerto Rico, yo creo que en Puerto Rico son aún más alarmantes y mayores por las dinámicas que hemos vivido. Pero usted sabía que después de este tiempo post pandemia, 25% de las iglesias ya no volverán a abrir, no existen. 25%. 40% de los locales que eran rentados, 40%, 4 de cada 10, que eran rentados para iglesias, tuvieron que ser entregados. 40%. 30% de los cristianos que servían al Señor antes de pandemia todavía no han regresado a sus iglesias. 30%, eso es 3 de cada 10. 15% de los esfuerzos de abrir iglesias nuevas que habían ya comenzado, 15% tuvieron que ser detenidos. Así que usted no dé por sentado que usted está adorando al Señor aquí hoy. Si tú estás aquí adorando al Señor hoy, es porque el Espíritu Santo ha preservado esta casa, esta iglesia, en tiempos de dificultad, para poder levantar su nombre. Y si la ha preservado, es porque la va a llevar más allá, porque Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios nos trajo hasta aquí para conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. 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 Aleluya. Los que están allá atrás en la carretera, ¿me oyen? Así empezamos, saludando a la gente que todavía no había llegado. Hay que ver las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Y un día allá en la carretera va a haber alguien, nos van a estar saludando desde aquí, en el nombre de Jesús, o en el lugar donde estemos. Bien, vamos a ver cómo vamos aterrizando este mensaje. Dios te escogió para ser un testigo. Pero un testigo tiene unas características. Un testigo, usted no es útil en un caso de corte como testigo, a menos que usted no haya o visto algo, oído algo, haya presenciado algo. O sea, si tú no estuviste ahí, pues tú no puedes testificar.
El testigo tiene esa característica, tiene algo que puede aportar a ese caso. Si vio algo, puede ser testigo. Si escuchaste algo, puede ser testigo. Si presenciaste algo, puede ser testigo. Si leíste algo, si tuviste algún tipo de experiencia que pueda ayudar a ese caso a avanzar o a resolverse, eres un testigo. Pero si no has tenido ninguna experiencia de nada, pues tú no puedes ser testigo, ¿cierto? Así que dice, recibiréis poder y me seréis testigos. En Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20, Hechos 4, 19 y 20, dice que trataron de decirle a Pedro, que se acuerdan que les había dicho que era el mismo que había negado a Jesús, a este Pedro lo arrestaron y le dijeron a Pedro y Juan, ustedes me van a hacer un favor, no me vuelven a hablar de este Jesús, ¿está bien? No me vuelven a hablar de Jesús y de su resurrección, se me callan la boca y se me ponen tranquilitos y dejen de estar hablando de este Jesús. Y para que no se les olvide, déjenme darle unos cuantos latigazos, para que se acuerden de que, tú sabes, de que esto es de que estamos hablando en serio. Sus vidas corren peligro si ustedes siguen hablando de Jesús. Hechos 4, recuerden que este Pedro, por menos que eso, Pedro antes de ser este Pedro, antes del Espíritu Santo, le dijeron a Pedro, nosotros como que te vimos con él, a mí no. Tú hablas como él, yo no. O sea, esto no era ni una amenaza de muerte. Esto era tú como que, no, yo no lo conozco, yo no sé quién. Ahora el mismo Pedro, están aquí diciéndole, toma este latigazo, ¡pa! Y si vuelve a hablar de Jesús, te matamos, a ti y a los tuyos. Y mira lo que él contestó. Él dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos eran testigos. A ellos nadie se lo contó. Ellos vieron a Jesús. Ellos lo vieron resucitado. Así que ellos decían, nosotros somos testigos, tenemos el poder para testificar, hagan ustedes lo que ustedes quieran, pero no podemos parar de decir lo que hemos visto y oído. Yo me pregunto, ¿qué es lo que está viendo y oyendo la mayoría de las personas? Porque lo que yo escucho que testifican no se parece en nada a lo que Dios está haciendo. No hay más que darle una cercanía a las redes sociales de la mayoría de las personas en la iglesia para tú darte cuenta de lo que testifican. ¿Qué es lo que tú estás viendo y oyendo que te hace hablar? Si tú has tenido una experiencia con Dios, si tú estás teniendo un encuentro con Jesús en este tiempo, tú estarías hablando de Él, testificando de Él, compartiendo de lo que Él ha hecho en tu vida. Pero no podemos testificar de lo que no hemos visto y no hemos oído. Antes de convertirme en un testigo, tengo que tener una experiencia con Cristo, una experiencia con Jesús, una experiencia con el Espíritu Santo para poder hablar de algo de lo que Él ha hecho en mi vida. Un testimonio no tiene que tener una profundidad teológica. Un testimonio lo que tiene que decir es algo como que yo era así, pero yo me encontré con Jesús y soy testigo de lo que Él puede hacer en mi vida. Él hizo esto en mi vida y yo se lo quiero compartir al mundo entero. Ese tipo de dinámica, el mundo lo necesita. Mientras más testifiquemos de Jesús, más la iglesia crecerá. No hay otra forma, no hay otra forma. Miren, hace unos años atrás, yo siempre como pastor, ¿verdad? Siempre uno tiene todas las personas que se acercan a mí para grandes ideas de cosas que podemos hacer en la iglesia, ¿verdad? Sé que los pastores se identifican. Ideas, cosas que podemos hacer para evangelizar, cosas que podemos hacer. Y yo soy una persona que escucho y me gusta de alguna manera colaborar para que podamos hacer todo lo que se puede hacer. Sin embargo, me di cuenta que la energía de la iglesia, o sea, la energía y los recursos no son ilimitados. Por lo tanto, tenemos que hacer un buen uso de ellos. Y quise saber cuál era la forma más efectiva que nos estaba dando más resultados para poder avanzar la iglesia o poder ganar almas para el reino. Así que le pregunté a la iglesia en una asamblea y le dije a las personas en la asamblea, si me escucha a mí empezar a reprender o algo, no se asuste, porque estamos aquí, estamos en vivo. Le dije a la asamblea una pregunta: ¿cuántos de ustedes que están aquí llegaron a la iglesia porque vieron algún programa de televisión y eso les llamó la atención y llegaron a la iglesia? Levante su mano. Nadie, en una asamblea de más de 200 personas, ¿ok? Nadie.
¿Cuántos de ustedes que están aquí escucharon la radio, escucharon algo en la radio y por eso es que escucharon en la radio fueron tocados y llegaron aquí? Una persona. ¿Cuántos de los que están aquí fueron a una campaña evangelística de estas que se hacían así en los parques y se convirtieron al Señor? 2, 3 personas. ¿Cuántos de los que están aquí, un desconocido fue a su casa, le tocó la puerta, le predicó el evangelio y usted se convirtió? Una persona. Ven acá, ¿cuántos que están aquí de ustedes? ¿Algún amigo, algún pariente o algún vecino le testificó de Jesús y lo invitó a la iglesia? 90 y pico % de la gente levantó la mano. Yo dije, esto no ha cambiado. Esto sigue siendo lo mismo de hace más de 2000 años atrás. Alguien tiene que testificar de Jesús para que la iglesia crezca. Alguien tiene que hablarle a otros de lo que el Señor hace en su vida. Alguien tiene que invitar personas a la iglesia. Alguien tiene que tocar la puerta y decirle a su amigo, a su pariente, a su primo, a su tío, a su vecino: oye, hay algo que Dios ha hecho en mi vida y yo creo que lo puede hacer contigo también. Te invito a la iglesia. Conoce de Jesús. Porque si somos testigos y hemos tenido un encuentro personal con Dios y conocemos de Dios, no podremos parar de hablar lo que hemos visto y hemos oído. Así que, ¿cómo podemos hacer para poder lograr un impacto más significativo en nuestra iglesia y en la sociedad? Alguien tiene que hablar de Jesús. Ahora, miren esto que les voy a decir. Yo siento que en muchas ocasiones Jesús es puesto en el estrado y no aparecen testigos que lo defiendan. Ahí lo ponen en el estrado nuestro Jesús. No estoy hablando de en aquel tiempo, estoy hablando de 2021. Ahí lo ponen en el estrado. En la televisión a cada rato. En nuestros trabajos a cada rato. En nuestros lugares de estudio a cada rato. Gente tratando de difamar a Jesús, tratando de decir que quien cree en Él son personas que no piensan, tratando de decir que es una falacia, que eso no es verdad, que es un mito. Y no hay nadie que se pare a testificar en esos lugares, alguien que diga algo como esto. No, discúlpeme, yo sé que esto es un juicio, pero usted puede ser que no haya visto nada, pero yo soy testigo. A mí me califica para testigo que yo tuve una experiencia con Él. Él cambió mi lamento en baile. Él cambió mi tristeza en alegría. Él transformó mi familia. Él me restauró. Él, cuando yo llegué depresivo, Él me liberó. Cuando fui un adicto, Él me transformó. Yo conozco a Jesús. Así que yo quiero testificar a favor de ese que tú has puesto en el estrado para dejarte saber que Él es real. No es una fábula, no es un mito. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores y yo soy su testigo. Tenemos que buscar la manera de testificar de Jesús. Porque a mi Señor me lo ponen en el estrado a cada rato. Y todavía están buscando personas en algunos lugares que se levanten para poder testificar de lo que Él ha hecho. ¿Sabe? Yo puedo debatir por la palabra de Dios con personas incrédulas todo lo que ellos quieran y podamos llegar a tal vez nunca a un acuerdo. Pero lo que Dios ha hecho en mi vida es un ejemplo al mundo. Quien me conoce a mí antes y quien me conoce ahora sabe que yo soy testigo. Que yo tuve un encuentro con Él. Que ese encuentro me transformó y me cambió. Y yo no puedo parar de decirle al mundo a ese Jesús que yo conocí. No puedo parar, yo tengo que hacerlo. El poder del Espíritu Santo en tu vida te empujará a hablar de Cristo. Te obligará a hablar del Señor. El apóstol decía, el amor de Dios nos constriñe, nos empuja, nos deja saber que tenemos que hablar de Cristo a las personas. Sigue siendo la misma solución de hace años atrás. La que necesita el mundo. El mundo necesita de Jesús. Y tú necesitas una experiencia con el Espíritu Santo. Una experiencia con el Espíritu Santo. Que te dé de nuevo. Algunos de nosotros decimos, pastor, ya yo he tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Perfecto. Necesitas más experiencia con el Espíritu Santo. Tú sabes que fueron derramados el Espíritu Santo como un bautismo por primera vez en Hechos 2. Pero el mismo grupo en Hechos 5, en Hechos 6 están recibiendo de nuevo valentía, una experiencia nueva con el Espíritu Santo para atender la necesidad que tenían en ese momento. ¿Te das cuenta? Para cada reto que la iglesia enfrenta, necesita una nueva experiencia con el Espíritu Santo. Y yo quisiera orar por la iglesia de Ponce, que el Espíritu de Dios, que definitivamente está en este lugar. ¿Cómo lo sabe, pastor?
Pues si hace un rato estábamos ahí y la presencia de Dios era tan palpable, estábamos hablando aquí en lengua, estábamos perdidos en la adoración del Espíritu Santo. Es definitivamente que Él está aquí. ¿Sí o no? Dice una pastora un día en una convención, si usted no lo sintió, lo siento por usted. Como quiera, Él estuvo aquí. Él estaba aquí, paseándose en nuestros medios. Y mi deseo es que sabiendo que Él está aquí, Él pueda darnos lo que necesitamos para este tiempo, como iglesia, para este tiempo. Como iglesia, el Nuevo Testamento de Ponce, para este tiempo. ¿Qué necesitamos? Si es valentía, valentía para predicar la palabra de Dios. Si es que Dios abra puerta en algún lugar, que Dios abra puerta. Lo que sea que necesitamos. Lo que yo sí sé es que sin Él no lo vamos a lograr. Necesitamos de Él, de su influencia en nuestra vida para poder alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Y déjeme decirle algo, no espere por las condiciones apropiadas para testificar de Jesús. ¿Ustedes saben cuáles eran las condiciones de la iglesia primitiva? Ellos no los invitaban a una iglesia con aire acondicionado y silla. Ellos no los invitaban a eso. Ellos les invitaban y decían, y si vienes con nosotros, hazte un maleta porque te van a perseguir. Te van a tratar de matar. Tu familia te va a desheredar. Y aún así, 3,000 se convertían, 5,000 se convertían, la iglesia se multiplicaba. Digo, yo no estoy diciendo que no vamos a aspirar a lo mejor, ¿está bien? Lo mejor para Dios, eso va a llegar. Lo que yo estoy diciendo es, mientras eso llega y el Espíritu de Dios nos dirige, habla de Cristo, habla del Señor a la gente, que tengamos que poner carpa allá afuera para que la gente se pueda reunir. O sea, no nos limitemos de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona o una iglesia, solo porque tal vez las condiciones no son las más apropiadas. El Espíritu de Dios no necesita una condición apropiada. Lo que necesita son testigos. ¿Quién va a testificar de Jesús? Si tú me estás escuchando en las redes, aprovecha esta oportunidad y tal vez comenta tu testimonio ahí en las redes. Habla de Cristo en las redes. Ya la gente no quiere seguir escuchando de tus líos, de los problemas, de con quién nos hablaste hoy, de quién fuiste, a dónde. Habla de Jesús, habla de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. A ver si ganamos más personas para el reino y más vidas pueden llegar al camino del Señor. Porque para eso fue que se nos dio el Espíritu Santo. Amén. ¿Están conmigo, iglesia? Vamos a orar, vamos a orar. Si podemos estar puestos en pie, por favor. Y vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que pueda venir sobre esta iglesia una vez más con poder. Como ahorita estábamos aquí, deleitándonos en la presencia del Espíritu Santo. Y pedirle al Señor, Señor, danos lo que la iglesia necesita para este tiempo. Aleluya. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor.